Mader Saleme, médica y cirujana, especialista en ergonomía, medicina del trabajo y auditoría médica. Bienvenidos a mi conferencia de investigación de accidentes de trabajo. En el día de hoy vamos a hacer un repaso de cómo realizar las investigaciones de accidentes para que éstas aporten a la prevención de riesgos en la empresa. Aquí les traigo unos datos de accidentalidad por sector económico tomados de fase Colda. Aquí podemos mirar cuál es el sector económico que tuvo mayor variabilidad en el tema de accidentes y de enfermedades laborales. Van a encontrar en esta diapositiva los datos del 2018, 2019 y en el cuadro final vamos a encontrar la variación que tuvo cada uno de esos sectores, tanto a nivel de accidentalidad como a nivel de enfermedades laborales y muerte. Aquí nos podemos dar cuenta la variación que tuvo algunos de estos sectores. Unos tuvieron una variación positiva y otros cifras negativas, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, el sector de hoteles y restaurantes, cuya accidentalidad en el 2019 fue de 23.275 y en el 2018 de 22.242. Eso quiere decir que este sector económico tuvo un aumento de esas cifras de accidentalidad. Igual pasó con el sector industria y manufactura. Ahí lo podemos mirar. Son estas filas que van a encontrar con colores diferentes. Nos llama la atención el sector transporte, que tuvo un aumento de la accidentalidad, más o menos un 21.7%, pero si nos vamos a mirar el tema de enfermedades laborales, miren que las cifras fueron negativas en cada uno de los sectores. Aquí, por ejemplo, en el sector transporte, que es el sector que nos llamó la atención por accidentalidad, vemos que en el 2018 tuvimos 549 enfermedades laborales calificadas y en el 2019 tuvimos 381 enfermedades laborales calificadas, con un porcentaje por debajo, un 30.6%, ¿cierto? Y en muertes, que todos esperaríamos que el sector transporte fuera un sector el que nos da una de las mayores mortalidades a nivel país, podemos mirar que tuvo una disminución del 10.5%, ¿cierto? Mientras que sectores como la agricultura y la ganadería, comparando 2018 con 2019, tuvo un aumento del 6.5% y el sector hotel y restaurante, si lo miramos, aumentó un 133%. Dirán ustedes, ¿por qué tanto? Porque en el 2019 tenemos 7 muertes y en el 2018 tuvimos solamente 3 muertes. Entonces, por eso la diferencia. Acá vamos a encontrar ya la diferencia de tasas con respecto a la accidentalidad, enfermedad laboral y la muerte. Aquí podemos mirar que comparando tasas 2018 con 2019, el sector agricultura y ganadería fue uno de los sectores que más tuvo aumento, el 15.8%. Esto es en tasa, ¿cierto? 1 de cada 100 trabajadores. Y el sector, y en enfermedad laboral, podemos mirar también que este sector tuvo un aumento del 0.30%. Cuando nos vamos a mirar en el tema de muertes, que está dado una muerte por cada 100.000 trabajadores, podemos mirar que el sector agricultura y ganadería también estuvo marcando la pauta, 8.315 trabajadores por cada 100.000, ¿cierto? Murió. Y en el sector hoteles y restaurantes tuvimos que 2.351 de cada trabajador por cada 100.000 trabajadores. Nos llama la atención que en transportes, almacenamiento y comunicaciones, la tasa de mortalidad fue de 9.141 por cada 100.000 trabajadores de este sector. ¿Esto qué quiere decir? Que se logró disminuir la tasa de mortalidad en este sector, que es uno de los sectores que más nos aporta mortales en nuestro país. Y acá tenemos un corte de la accidentalidad 2020, simplemente para revisarlo, es a junio. No se pudo realizar tendencia, pues este año es un año atípico, pero aquí nos podemos dar cuenta de que el número de enfermedades laborales ha aumentado. En el sector salud llevábamos a junio 8.183 enfermedades, lógicamente por la pandemia que estamos viviendo en este año.
Y en accidentalidad tuvimos, a junio llevábamos 20.701 accidentes. En este sector, pues, es muy frecuente que se presenten accidentes sin incapacidades laborales. En cuanto al tema de muertes calificadas, tenemos el sector transporte, tuvo hasta junio 43 mortales, seguido por el sector inmobiliario 28 y el sector agricultura y ganadería que llevábamos 16 hasta junio. Ahora vamos a hacer un recuento de la normatividad en Colombia referente a todo el tema de accidentalidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que desde 1994 pues, salió el decreto ley 1295, por el cual se determinaba la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? También para todo el tema de accidentalidad tenemos la resolución 156, que es la que nos dice cuáles son los formatos para hacer los informes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, ¿cierto? Y la resolución 1401 del 2007, por la cual se reglamentan las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y accidentes mortales, ¿cierto? Cómo se deben hacer, cuánto es el tiempo máximo, eso está muy claro pues en la normatividad. Y en el 2012 sale la ley 1562, que esta nos modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras disposiciones en materia de salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 3. Aquí se modifica la definición de accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos la resolución 2851, por medio de la cual se modifica el artículo 3 de la resolución 0156 del 2015. Ahora vamos a revisar lo que son las definiciones de accidente de trabajo, incidente, accidentes graves y mortales. Accidente de trabajo, pues ya lo vamos a mirar. Aquí pues les anoto como unas palabras claves, que son lesión corporal por consecuencia del trabajo. El incidente es, pues, una palabra clave sería casi se lesiona, y accidentes graves son cualquier accidente que ocasione fractura de huesos largos, amputación, quemadura de segundo y tercer grado. Ahora sí vamos a ver qué nos trae la normatividad con respecto a qué es un accidente de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica funcional, psíquica, una invalidez o la muerte. Pero también se considera accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de la labor bajo su autoridad, ¿cierto? Aun que sea fuera del trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su lugar de residencia hacia el trabajo, siempre y cuando el patrón o el empleador sea el que suministre el transporte, ¿cierto? También se consideran accidentes de trabajo los ocurridos durante el ejercicio en función sindical, ¿cierto? Si un trabajador sindicalista está en permiso y le ocasiona, pues, le ocurre un accidente, se puede considerar un accidente de trabajo. Esto es según el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Sobre el incidente, ¿qué es un accidente? Como les decía en la diapositiva anterior, casi se lesiona, ¿cierto? Entonces, en el curso del trabajo, relación con este, tuvo un potencial, algo que tuvo potencial de ocasionar daño a la persona o a la propiedad. Eso se considera un incidente de trabajo. El accidente grave, estamos hablando que es aquel que trae unas consecuencias como una amputación, una fractura de huesos largos, ¿cierto? Como tibia, peroné, húmero, radio, ¿cierto? Puede también considerarse accidente grave el trauma craneoencefálico, las quemaduras de segundo y tercer grado. Estos accidentes deben ser investigados y reportados a la respectiva ARL y al ministerio. ¿Cómo se reporta un accidente de trabajo? Todas las empresas, en su gran mayoría, tienen sus reportes o sus protocolos de reporte de incidentes y accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo se hace? De forma inmediata. Apenas ocurre el incidente, ¿cierto? El presunto accidente de trabajo, se le informa al jefe inmediato, ¿cierto? O al encargado de ese proceso, ¿cierto? También se le informa a las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Cuando pasa este accidente de trabajo, hay que comunicarse con la ARL respectiva a través de la línea de atención que tenga. Muchas ARL tienen líneas telefónicas, otras virtuales. La idea es que se reporte por la línea, ¿cierto? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Nombre de la persona, ¿cierto? Su cédula, el nombre de la empresa, el NID de la empresa, dónde ocurrieron los hechos, dirección del lugar donde ocurrieron los hechos. Es muy importante tener estos datos básicos en el momento de reportar un presunto accidente de trabajo. Hay que informar sobre el acontecimiento al responsable de seguridad y salud en el trabajo, como se lo dije anteriormente, en las primeras 48 horas hábiles a la ocurrencia del evento. ¿Esto por qué? Porque esta persona debe reportar y llenar, pues, reportar a la ARL llenando el FURAT, ¿cierto? Que es el formato único de reporte de accidentes de trabajo. Esta investigación de accidente, ¿para qué se hace? ¿Cierto? ¿Qué es esto? Es un proceso sistemático de determinación y ordenación de las causas del accidente de trabajo, ¿cierto? Aquí voy a identificar qué situaciones se presentaron, ¿cierto? ¿Qué pudo generar el accidente? ¿Cuáles eran las condiciones del entorno? ¿Cuáles eran las condiciones en que trabajaba el empleado, ¿cierto? El accidentado. Aquí todo esto voy a condensarlo en la investigación de accidente. Esto dando cumplimiento al artículo 3 de la resolución 401 del 2007. Esta investigación de accidente está reglamentada en la resolución 401 del 2007, en la resolución 01-2056 del 2005, la cual fue modificada por la resolución 2851 del 2015. ¿Cuál es el objetivo de realizar la investigación? Como ya les decía, identificar causas, identificar hechos, identificar situaciones que han generado esa accidentalidad. ¿Para qué? Para identificarlos y proponer un plan de trabajo, un plan de acción que evite que se vuelva a presentar esos accidentes de trabajo. Para poder investigar tengo que tener un equipo calificador, ¿cierto? ¿Qué y cuál es la función de ese equipo? Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en la empresa, ¿cierto? ¿Quiénes la deben conformar? Debe estar conformada por un miembro del COPAS, el jefe inmediato o supervisor del proceso de la tarea, el responsable de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Esas personas mínimo tienen que conformar el equipo investigador. Debe estar o no debe estar el empleado que sufre el accidente. La norma no lo exige, pero algunas empresas tienden a que sus investigaciones las realicen estando presente la persona implicada en el accidente, pero no es necesario según lo que nos trae la normatividad. ¿Qué herramientas son las necesarias para la investigación? Bueno, en este caso que estamos viviendo ahorita en todo el tema de la pandemia, pues ya lo primordial sería tener un computador o un celular con acceso a red para poderse comunicar con aquellas personas que han sufrido esos accidentes. Idealmente el accidente se investiga presencialmente, pero hoy con este tema de la pandemia que tenemos, pues sabemos que hemos utilizado y estamos utilizando herramientas tecnológicas para la investigación de lo mismo. Entonces, ¿qué herramientas requieren? Elementos de protección personal, por supuesto, libreta, lápiz, lapicero, una cámara, un celular con cámara, una cinta métrica, una cinta de demarcación o aislamiento, si voy a ir a hacer la investigación en el momento del accidente. Es muy importante tener en cuenta que los accidentes son como cuando tenemos un homicidio o algo así. Siempre hay que tratar de investigar lo más pronto posible, porque entre más fresco estén los hechos, menos oportunidad hay de que tenga una desviación de las causas del mismo. ¿Qué se busca lograr con la investigación? Aclarar los hechos, ¿cierto? Identificar las causas inmediatas y básicas de ese accidente. Proponer los controles, ya sean control en la fuente, en el medio o la persona,
¿sí? Identificar las tendencias de accidentalidad. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo identifico las tendencias de accidentalidad, ya sé cuál es la causa de accidente más frecuente en la empresa y con esto voy a proponer acciones tendientes a la disminución de las mismas, ¿cierto? ¿Para qué otra cosa me sirve o qué busco con la investigación? Tener herramientas, tener elementos para alimentar la matriz de peligros y riesgos, para alimentar los programas de vigilancia epidemiológica y para promover, claro está, la prevención de esos riesgos significativos en nuestra empresa. Existen varias metodologías de investigación. Todas las empresas tienen una metodología, ¿cierto? Y utilizan la metodología que más se amolde a la empresa, que más se amolde a la forma de trabajo de las personas de la empresa, ¿cierto? Y la persona de seguridad y salud en el trabajo tiene pues toda la libertad de escoger la metodología, pero siempre siguiendo la metodología propuesta en el programa o protocolo que se tenga en la empresa de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Entonces, dentro de esas metodologías podemos tener el árbol de causa, el diagrama de Ishikawa y el análisis causal del por qué, entre otras, ¿cierto? Porque hay otras metodologías, pero estas son como las metodologías más comunes y más utilizadas. Hay que tener presente las siguientes consideraciones para el uso de la metodología, ¿cierto? Cuando el accidente sea grave o mortal, la investigación deberá participar una persona o un profesional con licencia, ¿cierto? Con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. La investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores vinculados, ¿cierto? Mediante contrato de trabajo. Si este trabajador es un trabajador en misión, debe participar la empresa en la cual él está afiliado, pero también un representante de la empresa donde ellos están laborando. Otra de las metodologías, ¿cierto? Tenemos que en 1936 Heinrich desarrolló la teoría conocida como dominó, ¿cierto? Es una de las metodologías más utilizadas en nuestro medio. En este modelo de accidente se describe como una cadena de condiciones y eventos que se dan para que se produzca el accidente, ¿cierto? Entonces, se proponen 5 factores secuenciales: el ambiente social, la falla del trabajador, el acto inseguro, que esto tiene que ver mucho con riesgo mecánico, ¿cierto? Riesgo físico, y el accidente, daño o lesión, ¿cierto? Siempre partimos de ahí. ¿Cuál fue la lesión, cierto? ¿Por qué se produjo? ¿Qué se ocasionó? Y entonces, si hubo fallas a nivel del trabajador, del ambiente, o fue un acto inseguro del trabajador. Tenemos también el Instituto para el Control Total de Pérdidas, Beer y Herrmann, en 1985, modificaron la teoría de dominó, ¿cierto? Y incluyeron la gestión de la gerencia, que esto es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando fallamos en la gestión de la gerencia, fallan los controles, ¿cierto? Y se puede desencadenar el accidente de trabajo. Aquí tenemos el modelo de causalidad de los accidentes, ¿cierto? Entonces, como les decía, fallas en control, fallas de causas básicas y causas inmediatas. También tenemos incidentes y el tema de pérdidas. Entonces, en el tema de pérdidas vamos a revisar ahí cuál fue la pérdida, o sea, cuál fue la lesión que tuve, ¿cierto? Tuve pérdidas o lesiones en la persona, tuve pérdidas o daños a la propiedad o tuve daños al medio ambiente, ¿cierto? Esto me lleva al tema de la ocasión del incidente, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Contacto con energías o sustancias, hubo algo inesperado, luego ya yo paso a las causas inmediatas, donde miro si hubo un acto subestándar, una condición subestándar, ¿cierto? Y ya luego vengo y reviso las causas básicas, y en esas causas básicas ya se revisa si hubo factores personales, factores del trabajo o algo incorrecto, que estuvo hecho de forma incorrecta. Y cuando paso a las fallas de control, entonces ya voy a mirar el programa, si hubo incumplimiento de programas, si hubo incumplimiento de estándares. ¿Qué se mira ahí? Si estos programas o estos estándares no se implementaron, o si estos programas o estándares eran adecuados o inadecuados, y si estos programas o estándares estaban incumpliéndose.
Dentro de las causas inmediatas, vamos a mirar las circunstancias que se presentan justamente antes del contacto o que se produzca el accidente, ¿cierto? ¿Qué lo causó, cierto? Dentro de esas causas inmediatas voy a tener actos subestándares y condiciones subestándares. Dentro de los actos subestándares yo voy a revisar cómo estuvo el tema del uso de los elementos de protección personal. Entonces aquí voy a encontrar que las personas, por ejemplo, si es un acto subestándar, no utilizaron esos elementos de protección, no cumplieron los estándares de seguridad establecidos para ese proceso. Hubo fallas en operar los equipos, ¿cierto? O sea, se operaron equipos sin autorización para la operación de los mismos o no se operaron de forma adecuada. Un acto subestándar puede ser trabajar a una velocidad insegura, que el trabajador, por la carrera de terminar el trabajo más rápido, cometa errores, ¿cierto? O otro acto subestándar es cuando yo trabajo en el sitio, no señalo, no advierto que estoy trabajando y se puede presentar un accidente por ese acto subestándar, porque no tuve la precaución de tomar las medidas y advertir que estaba trabajando. Bueno, otro acto subestándar es poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Muchas máquinas tienen dispositivos de seguridad para evitar la lesión de esos trabajadores. Entonces, algunas veces trabajadores que piensan que ese dispositivo disminuye la producción, si lo quito me aumenta la producción porque me hace más fácil las paradas y empezar a generar la función de la máquina, bloquean el sistema de seguridad de la máquina o el dispositivo de seguridad. Eso también se considera un acto subestándar. En cuanto a las condiciones subestándar, dentro de las causas inmediatas podemos tener lo relacionado con orden y limpieza. Eso muchas veces es frecuente encontrar cuando investigamos accidentes, que estamos utilizando herramientas inadecuadas, herramientas defectuosas, un destornillador que está en mal estado, una pinza en mal estado. Otra es un equipo que esté en fallo, ¿cierto? Y que no se le haga un mantenimiento adecuado, un mantenimiento preventivo en las fechas que se debe realizar. Otra de las condiciones subestándar es lo relacionado con el entorno. Entonces ahí tenemos el tema de iluminación, de ruido, ¿cierto? Y todo lo que genere que ese trabajador pueda fallar en la ejecución de sus tareas. Ahora vamos a pasar a las causas básicas de la investigación de accidentes, ¿cierto? Son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Son las razones por las cuales se dan los actos y condiciones inseguras. Dentro de estas causas básicas tenemos dentro de ellas los factores personales y los factores de trabajo. Dentro de los factores personales vamos a tener una capacidad inadecuada. ¿Qué quiere decir eso? Un trabajador que esté enfermo, ¿cierto? Que no tenga unas condiciones de salud aptas para realizar sus labores. ¿Qué podemos tener? Un trabajador que esté en una condición emocional no muy buena, ¿cierto? Tenga una condición de salud emocional que afecte su estado físico, su atención, y esto me puede ocasionar una disminución en mi capacidad para realizar la tarea. Falta de conocimiento. Yo sí sé, yo hago esto, aquel trabajador que lo toman de una tarea que estaba haciendo para reemplazar a otro trabajador que no llegó en el día, entonces simplemente lo llevan allá, no le dan el proceso de inducción adecuado, entonces por ende no va a tener el conocimiento adecuado para la realización de esa tarea. Tensión física y mental, aquel trabajador que trabaja bajo mucha presión y que esa presión puede ocasionar que falle el proceso que está ejecutando. Entonces, por ejemplo, necesito que usted me haga esa excavación que iba a hacer en 2 días, me la haga en un solo día. Entonces esa presión mental que tiene ese trabajador puede generar un fallo en el proceso. O también tenemos ese otro trabajador que ha estado trabajando 12 horas seguidas o 24 horas seguidas, entonces el cansancio lo puede llevar a una falla por factores personales. Y la falta de concentración. Dentro de los factores de trabajo vamos a tener fallas en el liderazgo y la supervisión, ¿cierto? Un líder que sea muy deficiente en su liderazgo y supervisión puede causarme fallas en factores de trabajo como causa básica. Ingeniería
inadecuada. Por ejemplo, tengo unos elementos de trabajo que no son los adecuados para hacer las tareas, ¿cierto? Mantenimiento inadecuado. Aquí viene todo el tema de mantenimiento preventivo y correctivo de forma adecuada. Y que yo adquiera elementos que no sean adecuados para la realización de esa tarea. Aquí les traemos el árbol de causa como una metodología para la investigación de accidentes e incidentes, ¿cierto? Este árbol de causa me permite llegar hasta el origen de la cadena de disfunción que tengo en la consecuencia de ese accidente, ¿cierto? Cuando se representan los posibles eventos que terminan en el acontecimiento no deseado, se diagrama, ¿cierto? Entonces eso le llamamos, pues, un árbol de causa, ¿cierto? Este árbol de causa, ¿para qué me va a servir? Para saber identificar de forma visual las conexiones que tiene cada evento que se produce de forma cronológica. Un ejemplo de árbol de causa tenemos. ¿Cuál fue la pérdida? ¿Cierto? Por ejemplo, una herida cuarto dedo de la mano izquierda, o en el pie, o donde lo quieran. Entonces, tipo del evento, ¿cómo fue que se dio el evento? ¿Cierto? Pudo haber sido por un golpe, entonces fue golpeado y por eso se dio la herida, ¿cierto? Luego pasamos a buscar las causas inmediatas. Entonces, en las causas inmediatas habíamos hablado que hay actos subestándares y condiciones subestándares. Entonces, en este ejemplo, tenemos que un acto subestándar va a ser la falta de asegurar la zona, ¿cierto? Eso es un acto subestándar. Y otro acto subestándar pudo haber sido el posicionamiento inadecuado para realizar la tarea. Y aquí tenemos también operar, manipular equipos de forma insegura, ¿cierto? Este también es otro acto subestándar. Y dentro de las condiciones subestándar tenemos el uso de métodos y procedimientos peligrosos y las protecciones o barreras inadecuadas. Ahora pasamos a las causas básicas, ¿cierto? Dentro de las causas básicas hablábamos que teníamos factores personales y factores del trabajo. Dentro de ese factor personal tenemos entrenamiento y orientación inadecuada. Entonces, por eso se ocasionó el evento, ¿cierto? Factores de trabajo tenemos desarrollo inadecuado de estándares y procedimientos de trabajo. Y también encontramos identificación deficiente de los ítems que generan el riesgo, ¿cierto? Entonces, no identifiqué realmente qué era lo que me generaba el riesgo, y al no identificarlo, no pude tomar las medidas necesarias para que ese accidente no se presentara. Y cuando ya paso a la falta de controles, ¿cierto? Aquí, ¿qué tengo que analizar? Tengo que mirar el análisis y procedimientos de trabajo. ¿Cómo era ese procedimiento de trabajo? ¿Estaba adecuado? ¿Era inadecuado? ¿Era claro? ¿Cierto? ¿Era conciso? Dentro de las faltas de control tenemos que revisar los controles de adquisición. O sea, ¿cómo controlo yo cuando voy a hacer una adquisición de un producto, para que ese producto cumpla con todos los estándares establecidos por la empresa para poder realizar esa tarea? Voy a comprar una máquina, pero resulta que tengo dos precios, ¿cierto? Entonces, una de 50 y una de 30, pero yo lo que tengo que evaluar realmente no es el precio, sino son las condiciones técnicas de esa máquina, de ese producto, para la buena realización o el óptimo desempeño del trabajador en la realización de sus tareas. Dentro de esa falta de control también hay observaciones planeadas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? No existe una buena planeación. Por ejemplo, tuve una persona que tenía un entrenamiento inadecuado y por eso se ocasionó el accidente. Entonces, cuando ya yo tengo todo este árbol de causa, yo empiezo a mirarlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y empiezo a analizar por qué se dio la pérdida, qué fue lo que me llevó realmente a que se diera esa pérdida, ese daño en el trabajador. Ahora me dirán, listo, ya que vimos las metodologías, vamos a mirar cómo retomo la información de ese accidente para llevarla a que me sirva para hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, existe la metodología de las 4 P's: la posición, el tema de personas, de partes y documentos. En la posición es dónde ocurrió el evento, cuál fue la ubicación de ese trabajador, qué estaba haciendo, qué materiales estaba utilizando. En el tema de personas, entonces, es el trabajador lesionado, si hay testigos, si hay jefes inmediatos que puedan dar la versión de los hechos del trabajador,
Y se habla también aquí en personas, hay que hablar con el jefe del proceso y el jefe de mantenimiento. Son personas claves para poder llegar a la causa base o a la causa raíz del accidente. En cuanto a partes, entonces aquí tengo que ver cuál era el equipo en el que estaba trabajando el trabajador, tenía herramientas, cómo era el puesto de trabajo. Si en el puesto de trabajo tengo que mirar si la silla era adecuada, si no era adecuada, sus condiciones normales de trabajo, cómo era. Y en el tema de documentos, entonces aquí ya yo empiezo a retomar toda la información contenida en los procedimientos y estándares de trabajo, las normas de seguridad que se tengan en la empresa y todos los registros o evidencias de proceso de inducción, proceso de reinducción, cómo lo están registrando, qué formaciones me han dado a esas personas, si los estamos formando en la realización de esa tarea o no. Si ese proceso de inducción fue en la tarea, porque existe algo que se llama la inducción general de la empresa, pero hay algo específico que es la inducción para la realización de la tarea. Todo eso lo miro acá. Para hacer la investigación del accidente, ¿qué debemos recordar? Que esa investigación hay que hacerla lo más pronto posible, porque entre más pronto haga la investigación, más frescos van a estar los hechos, ¿cierto? Y hay menos oportunidad de que exista cambio en la versión de los hechos. Lo ideal es recolectar la información en campo, pero muchas veces no se puede, ¿cierto? En estos momentos tenemos, por el tema de la pandemia que estamos viviendo, las investigaciones las hemos tenido que realizar de forma remota, utilizando pues celular, cámara, videos de lo que pasó, fotos de dónde pasaron los hechos, y esto nos ayuda a reconstruir este tema del accidente. Los investigadores deben de tener una posición neutral, ¿cierto? Imparcial. Siempre que vamos a investigar un accidente tenemos que hablar de un presunto accidente de trabajo, ¿cierto? Porque no somos nosotros los que calificamos, sino nuestras ARL quienes realizan el proceso de calificación de estos accidentes. Aquí también que el investigador recolecta la información tiene que tener claro qué es lo que va a recolectar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que son las 4 P's de las que hablamos ahorita. Y aquí tener claro cuál pudo haber sido el factor causal de los hechos. Por eso es importante que el investigador tenga conocimiento del proceso que se está ejecutando, ¿cierto? Si nosotros no tenemos conocimiento de ese proceso, pues buscamos el acompañamiento de personas que sí lo tengan, ¿cierto? Aquí es muy clave el acompañamiento del dueño del proceso, de la persona responsable de mantenimiento en la empresa, ¿cierto? Son personas claves en el proceso de investigación de estos accidentes. Es importante tener un espacio para el interrogatorio individual, porque muchas personas que tienen estos accidentes se dejan influenciar por los compañeros, ¿cierto? Hay que empezar a identificar las causas, ¿cierto? ¿Cómo las identifica? Por medio de la observación. Por eso es importante ir a realizar la investigación en el sitio del accidente, mirar, ¿cierto? Escuchar y estar atento al entorno, ¿cierto? Nunca suponer, pero sí más o menos tener una claridad del proceso para poder darse cuenta de lo que pasa en el entorno cuando yo voy a investigar un accidente. Este análisis debe permitir la identificación de las causas básicas o la causa raíz, ¿cierto? ¿A través de qué? De la evidencia que se consiga durante esta investigación y a través de todo lo que nos cuenten, ¿cierto? Que eso también termina siendo evidencia en el momento de la investigación. Y luego que tengamos esto, vamos a pasar o procedemos a buscar a qué categoría corresponde, si fue un acto, si fue una condición, ¿cierto? Si fue un factor personal, un factor del trabajo, y empezamos a anotar en nuestro árbol de causa cuál sería la causa del accidente. ¿Cómo hacer que las investigaciones de trabajo aporten a la prevención de riesgos de la empresa? Esta era la pregunta con la que iniciamos nuestra charla. Primero, realizando la adecuada recopilación de los datos. Como les digo, lo importante es hacerlo en campo. Si no se puede, pues entonces tengo que buscar obtener la mayor evidencia posible, ¿sí? Evidencia tales como fotos, videos. Otra, investigación del accidente de forma oportuna. Siempre hay que buscar la causa base. Nunca hay que quedarnos en las causas inmediatas, ¿cierto? O siempre llegar a la conclusión que la culpa fue del trabajador. No, aquí no se buscan culpables, se buscan causas, ¿cierto?
Entonces es buscar esa causa base, esa causa raíz de ese accidente. Si fue desde la fuente, pues llegamos a la fuente. Si fue en el medio, pues lleguemos a esa causa. Y si fue en la persona, pues lo vamos a corregir también, pero siempre buscar la causa base. El plan de acción propuesto debe ser socializado con las personas responsables de ejecutarlo. El responsable de seguridad y salud en el trabajo propone un plan de trabajo, propone una fecha para ejecutar, pero resulta que el responsable de la ejecución del mismo nunca se entera, ¿cierto? Entonces, al no enterarse, pues no va a saber que es responsable de hacerlo, y por ende no lo va a ejecutar, y luego vamos a tener como consecuencia que esa causa de ese accidente, que es importante que la tomemos y que la resolvamos, no se resuelve nunca. Entonces sigue estando la causa del accidente, se siguen presentando accidentes por las mismas causas y luego decimos la accidentalidad se ha aumentado y no sé por qué, ¿cierto? Pero es porque, primero, no socializo con quien debo decir, con quien debo socializar el plan de acción propuesto. Segundo, no le hago seguimiento. Y tercero, casi nunca estamos llegando a la causa base, ¿cierto? Porque nos estamos quedando en las causas inmediatas. Otra forma de hacer que esas investigaciones de trabajo aporten a la prevención de riesgos en la empresa es realizar lecciones aprendidas de esos accidentes. Es importante que contemos a las demás personas por qué se ocasionó el accidente, ¿cierto? Muchas empresas tienen como buena práctica contar por áreas cuántos accidentes llevan, cuál fue la causa, cómo se puede evitar, qué se está haciendo para evitarlo, ¿cierto? Eso es importante, que sea el jefe el responsable de esa lección aprendida y no solo el trabajador, que sean las dos partes, jefe y trabajador, y que los dos sean los encargados de la divulgación de la misma. ¿Qué otra cosa hace que estas investigaciones sean aportantes a la prevención de riesgo? Que esas investigaciones no se queden ahí, que no se queden en el papel. Esas investigaciones tienen que ir a alimentar esa matriz de peligro de la empresa. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga un riesgo valorado como bajo, pero que al presentarse estos accidentes y que han sido frecuentes o que fue un accidente grave, pues esa valoración de riesgo en la matriz me va a cambiar. Entonces yo no puedo dejar eso en verde porque nunca lo revisé, nunca llevé a ese resultado de esa investigación a alimentar esta matriz, entonces siempre se me va a pasar por alto el riesgo que debo tener presente. ¿Qué otra cosa es importante? Realizar reuniones periódicas con las áreas, compartir el cómo vamos en cada área con la accidentalidad es muy bueno, es muy aportante para la empresa, porque yo socializo el cómo voy, me doy cuenta cómo voy en cada área y los responsables de la misma se deben ocupar de realizar acciones en pro de la prevención de esos accidentes. Otra cosa es que este análisis siempre, como lo dice la norma, hay que realizarlo en conjunto con el COPAS. Es un actor importante en la investigación de accidentes y es un actor importante para el análisis de los mismos. Entonces, no solamente llevarles cifras al COPAS, es sentarse con ellos, analizar la accidentalidad, a buscar cómo la podemos mejorar, cómo podemos disminuir esos riesgos, y el COPAS es un ente que nos puede ayudar ante las directivas de la empresa a mejorar procesos desde la fuente, desde el medio, o mejorar procesos con las personas. ¿Qué otra cosa puede llevarme a que estos accidentes me aporten? Que yo tenga en cuenta esos accidentes y la causa de los mismos para alimentar mi plan de formación, porque yo no puedo tener un plan de formación estático en la empresa, ¿cierto? Tengo que tener quien lo alimente, y una de las fuentes de alimentación de ese plan de formación es la investigación del accidente, esa causa base, esa causa raíz, ¿cierto? Entonces ya yo sé que las personas, por ejemplo, se están accidentando porque no tienen inducción o porque no tienen reinducción. Entonces al no conocer inducción del proceso, ¿cierto? Tanto la inducción general como la inducción del proceso, entonces al no tener una inducción adecuada del proceso, ellos no saben realmente cómo se maneja la tarea, cómo se maneja el proceso, qué debo hacer, cómo lo debo prevenir, cuáles son las herramientas que existen. Entonces, ese plan de formación debe ir enfocado acorde a los resultados que yo tenga de este análisis de accidentalidad. Y por ende también va a alimentarme el plan de formación general en seguridad y salud en el trabajo.
¿cierto? Entonces, me sirve para alimentar plan de formación general y plan de formación específico en la tarea. Y aquí, pues, las fuentes bibliográficas de donde se obtuvo la información. Y por último, dejarles una frase: cuídate para poder cuidar a los demás, ¿cierto? Debemos cuidarnos, debemos protegernos nosotros mismos en cuanto a lo que es la identificación de causas, la identificación de riesgos, el reporte de los mismos, porque esto nos lleva a tener una mejor oportunidad en las empresas para la gestión de estos riesgos. Gracias.